Buenas tardes a todos. Siento no poder estar con ustedes por razones de impedimento físico. Me hubiera gustado mucho ir, pero me es imposible. Yo no estoy en condiciones de hacer viajes así. Y sí quería decir también que me alegro mucho que se hayan organizado estos homenajes, recuerdos a Antonio García Trevijano, que para mí no era solo un maestro, un gran pensador, sino también un amigo. Y le agradezco infinito que se acuerden de él. Y ya entrando en materia, lo que yo podría decir muy brevemente es sobre la situación de España. La situación de España es un tópico, es un desastre. Es un desastre y voy a decir la línea un poco de Antonio Trevijano. Antonio, voy a decir en parte por qué, no es todo, pero en parte por qué. Y eso es que las elecciones de ayer en Galicia, región que conozco bastante bien, soy medio lorenzano, no he nacido allí, pero voy siempre que puedo y tengo allí, y me gusta mucho Galicia y la gente y todo aquello, soy prácticamente gallego en cierta manera, y las elecciones de ayer para mí me han confirmado algo que vengo yo sospechando desde hace tiempo, que el voto nacionalista y parte del voto del PSOE es un voto republicano. No es un voto nacionalista, ni es un voto, ni es un voto separatista, sino republicano. Y lo mismo creo yo, por lo que yo oigo, por lo que me dicen, por lo que hace ya tiempo, etcétera, lo venía sospechando en Cataluña y el País Vasco. El problema es que no hay ningún partido que recoja ese voto republicano, partido nacional que recoja ese voto republicano, porque, por ejemplo, Vox, que es al que critica a todo el mundo, porque dice que uno el PP porque dice que le quita votos, el PSOE porque dice que la extrema derecha, bueno, lo dicen los dos. Son los partidos del consenso, como decía el consenso, que también describió Antonio García Trevijano, que debía ser mejor conocida el pensamiento suyo, que yo creo que es el pensador político más actual en este momento en España, porque, bueno, pues y es que no hay un partido nacional que lo recoja, ese voto, que es el problema que yo veo. Hay mucha abstención, Galicia la abstención, la gente ante el temor ha votado ante el temor de que ganara el bloque o ganara el Pedro Sánchez. El Partido Socialista prácticamente ya no existe. Es un partido sanchista al servicio de Sánchez. Hay sociales, creo yo, que cada vez le votan menos gente. Yo creo que le votan los enchufados, que eso sí, ah, está sembrando enchufes en el país, de asesores y de todo eso. Y sí, gente que son socialistas, de tradición, de corazón, de sentimiento, de religión, que el socialismo viene a ser una religión que ha sustituido en cierta manera al cristianismo en todo Occidente, socialismo en general, incluido comunismo, incluido todas sus variantes. Ahora sus variantes son la ideología de género y todo el woke y todo eso. Y yo creo que eso es el problema que hay en España, que no hay un partido serio, naturalmente, no un partido suficientemente serio que sea republicano. Es más, yo, por lo que digo de Galicia y que hablo con gente, además, yo creo que si Vox fuera republicano, hubiera llevado muchos votos. Hubiera aumentado los votos, porque realmente dicen que sí, presumen de que han aumentado votos en Galicia, 5 o 6 mil votos, no sé cuántos son, eso es ridículo. Pero no, la gente ha preferido votar por la gente que yo conozco, ha preferido votar al PP porque
porque el otro por el temor de que el otro pues, no saliera, tampoco saliera el PP, y entonces pues mangonearan los... Es una pandilla los del BNG, que es el partido, no me refiero a los votantes. Es una pandilla de gente que quiere hacerse notar y que quiere vivir de la política. La presidenta misma del partido, pues por lo visto, yo no la conocía, por lo visto no ha hecho jamás en su vida nada, no ha trabajado, solamente dedicarse a la política, como muchos del PSOE, por cierto, y del PP. Y no solamente ella, no digamos ya la otra señora, la otra gallega, ¿cómo se llama? La Yoli. Yoli me parece que es, ¿no? Yolanda Díaz, me parece que es. Sí. Tampoco se ha dedicado a la política, únicamente dice unas cosas increíbles que son, no, que son infantiles, es infantilismo, todo. Y que no hay partidos políticos en España serios. No digo ya, podía haber un partido monárquico, pero tampoco lo hay. Que yo no soy monárquico, pero tampoco estoy en contra de la monarquía si la monarquía funciona. Porque creo que mientras un país, esto lo he hablado mucho con Antonio, que si un país, en una nación, la monarquía funciona, bueno, por ejemplo, lo que funcione, porque la política tampoco se puede ir a la utopía, no, lo mejor es esto ahí, tiene que ser esto, no. Pero como aquí no tampoco hay ningún partido republicano, hay los tradicionalistas, pero los tradicionalistas carlistas son muy pocos y realmente son gente seria, pero el candidato que me parece que tiene, si no me equivoco, a lo mejor no, pero me parece que tiene 80 y tantos años, está soltero, no tiene descendencia, ¿no? He oído algo de que tiene un sobrino o algo por el estilo, no lo sé, pero quiero decir que tampoco es la alternativa monárquica. Y entonces es que la alternativa es la que propone Antonio. Eso sí, organizar la República Constitucional tal como él lo indica, más o menos. Bueno, luego habrá que acomodarse a las circunstancias, tampoco se puede. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y en la práctica, pues hay que contar con mucha más gente en política, etcétera, y a lo mejor, pues todo exactamente no sale pues, como describía o proponía Antonio. Yo creo que eso es lo esencial que podría decir. Y nada, y desear que tengan mucho éxito en esa reunión. A ver si yo estuve hace ya tiempo en Granada, porque vive allí, vive una hija mía y mi nieto. Y estuve allí y una señora que hace ya, debe ser 3 o 4 años, me decía que si la reconquista contra los musulmanes empezó en Asturias, la reconquista contra todo este régimen del 78, que no es un régimen, no ha conseguido ser un régimen siquiera, es un sistema nada más de poder, que iba a comenzar en Granada. Bueno, no lo sé. Pues a ver si es verdad que comienza ahí la reconquista otra vez de la nación española. Es que es absurdo. El único país del mundo que yo sepa en este momento, bueno, hay otros problemas ahí en Oriente Medio, etcétera, pero el país, la nación más antigua de Europa, José María Jover, la remontaba ya a los romanos. Otros dicen que los visigodos, bueno, no vamos a entrar en eso, pero es la nación más antigua de Europa. Y que ahora ande con estos zarandajas de separarse, de que Cataluña se quiere independizar para ganar dinero los promotores, lo de que hay detrás el dinero, como en el País Vasco, dinero, es decir, colocarse, porque la política se ha profesionalizado en todas partes de Europa, está profesionalizada, desgraciadamente, pero en España se ha profesionalizado al máximo, hay gente que se mete en política únicamente para colocarse. Entonces, pues, bailan con lo que les conviene. Y yo creo que esa es la falta de que los partidos políticos, eso es otro problema muy serio, que no puedo entrar ahora, la crisis de los partidos políticos. En Europa, todo eso que se llama populismo no es más que la desconfianza hacia los partidos políticos. Nadie cree ya en ninguno de los partidos políticos que hay, entonces aparecen estos nuevos, Alternativa für Deutschland, por ejemplo, la Alternativa para Alemania, que además significativamente los otros partidos del consenso
todos las quieren ilegalizar. No sé si han visto ustedes, pues bueno, por ahí se ve en vídeos, es fácil verlo, o en periódicos, y leer la propia Allgemeine, que antes era liberal, o si creen en la Süddeutsche Zeitung, que son quizás los principales, o Die Welt. Todos son partidarios de legalizar ese partido, porque que es un partido extrema, lo de siempre. En este caso, extrema derecha, porque en general toda Europa es más bien izquierdosa. De una manera o de otra, pero más bien es el socialismo, que la región socialista se ha impuesto al cristianismo. El cristianismo no es un partido político, ni debe haber un partido político cristiano, como tal, como partido, creo yo, como partido político cristiano. La democracia cristiana ha sido un fracaso, que ha sido, en el fondo, ha sido un caballo de Troya en el cristianismo, porque se ha acabado aliándose con socialistas. Europa es hoy la UERS. La UERS, ayer lo leía en algún sitio que hablaba ya de la UERS, Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es lo que es Europa hoy prácticamente. Todas estas imposiciones de que quieren reglamentar todo, lo de los agricultores, acabar con la agricultura, acabar con, no sé, para imponer sus dogmas que vienen de Norteamérica, porque Norteamérica es la que mantiene Europa. Bueno, el tema que ya conocemos, que es sobresabido, de sobresabido, y que no hay orientación a los partidos políticos. Hay un libro, un escritor italiano hace ya, pues, 6 o 7 años avisaba, o 7, 8, no me acuerdo, avisaba de la crisis de los partidos políticos, un libro muy interesante. Decía que no funcionan. Y es que ha ocurrido, con lo que criticaba justamente Antonio, el estado de partidos, que es el estado del consenso entre los partidos. Esto justamente nació en Alemania. Nació en Alemania y luego se ha extendido, y hoy prácticamente en todas partes lo que hay es un consenso entre los partidos, que se pelean entre sí, se pelean, pero se pelean por las colocaciones, por explotar a los pueblos. Los partidos políticos están hoy en contra de las naciones. Es un dogma de la Unión Europea liquidar las naciones, como la Unión Soviética, liquidar las naciones, aunque fomenten el nacionalismo. Lenin fomentó el nacionalismo con esto de la autodeterminación, pero era lo predicó para acabar con el imperio zarista, con los zares, que era un imperio muy grande, no es como Alemania o como España, el imperio, el más grande en la nación o el país más grande del mundo, sin comparación. Siberia, todo eso. Entonces allí pues acogía, como es el imperio, que no es lo mismo que el Estado. El imperio puede acoger incluso estadículos puede acoger. No hay inconveniente, siempre que hay una norma superior o un poder superior que nos una. Puede haber tribus, puede haber religiones distintas, como pasa en Rusia hoy. Hay el budismo, hay el, el maometismo, el islam, que son rusos. No, allí no, los yihadistas allí no tienen mucho que hacer, pues los propios musulmanes rusos se cargan de ellos, lo que aparece por allí. A veces algunos llegan a Moscú, etcétera. Es un imperio como Norteamérica, es un imperio, la República Imperial, decía Raymond Aron, que el gobierno, hay el Gaberman, el gobierno, que no es el Estado, aunque ya hay mucho elemento estatal, sobre todo desde que introdujeron la enmienda, no me acuerdo de qué número es, la enmienda que establece el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es un impuesto que es un control político, no solo, no, no económico, económico también, pero sobre todo político, porque le permite conocer, y sobre todo con los medios que hay ahora, internet, todo eso, permite controlar la vida y muerte de todas las personas, de todas las familias. Se libran los que no tienen renta suficiente, que quedan fuera de juego. Pero eso es un ejemplo, no es solo eso, evidentemente. Es que hoy los partidos,
los estados son todos totalitarios, totalitarios liberales, decía, entre comillas, hay que entenderlo de liberales, decía Robert Spiemann, poco antes de morir, 2 o 3 años antes de morir, y se repite por todas partes, ¿no? Porque ya es un lugar común, que los partidos hoy son liberales, unos más liberales que otros, otros menos. Ahora mismo ya el coartar la libertad de expresión parece que es el último golpe que quieren dar estos partidos, sí, partidos totalitarios, que son varios, pero se entienden entre sí, y que están, porque el gobierno, el Estado se ha separado del pueblo. Es una cosa y luego el pueblo, lo que se llama la sociedad civil, es otra cosa. Queda al margen. Es un juguete de todos ellos. Yo creo que en España, por otra parte, porque la cosa ha llegado a tal extremo, que quizá podría ser la nación que rompa con todo eso. Pero claro, se necesita pues gente con claridad de ideas, en el sentido de Antonio. Yo, de cierta manera, estoy interpretando a Antonio, lo que diría él hoy, que desgraciadamente, pues si estuviera, bueno, es exagerado pedir, yo he tenido la suerte de sobrevivirle, soy unos años más joven, es un, en fin, que la gente tenemos que morir. Pero es una pena porque la interpretación de hoy sería que ya hay algo ahí. Cuando hablaba, por ejemplo, de Rusia, por lo menos en conversación conmigo, ya aparte, de Rusia, que decía que Rusia era un poco, entendámonos, no sé cómo decirlo, no el porvenir, sino que, porque él veía en Putin un hombre de Estado, el único hombre de Estado decía que había en Occidente en aquel momento, que ya Putin estaba en el poder. Yo no sé si lo es o no, yo no conozco, bueno, he estado en Rusia, es un país que me parece que es normal para mí, que no es lo mismo ir allí de visita que estar viviendo allí, claro. He hablado con rusos. Hay favorables a Putin, hay otros que no lo eran, pero lo decían. No, no es que se callaran, me lo decían a mí que podía haber ido a chivarme a un policía a donde fuera. Se hablaba tranquilamente de eso, de la crítica a Putin, cuando yo estuve. Ahora no lo sé. Ahora con lo de Ucrania y todo eso, no sé cómo estará. Bueno, esto es un inciso, pero el hecho es que están apareciendo los populismos en todas partes, en nada menos que en Suecia, y han conseguido hacerse con el poder. Un partido de Boca, el partido, no recuerdo el nombre, porque la gente estaba ya harta. Suecia ha cambiado mucho, no, ya antes iba ya cambiando, los propios socialdemócratas anteriores cambiaban ya, sobre todo había más libertad económica, que hoy libertad económica la tienen los grandes poderes, las grandes empresas y demás, el capitalismo crónico, porque aquí para montar en España, en Francia, en Alemania, y esto vi yo como empezó en Alemania por razones familiares, que allí en un pueblecito que era donde era mujer, primera mujer, que desgraciadamente murió, la madre de Cristina, desgraciadamente murió, pues allí yo lo he visto, que ganó el poder, el SPD. Y entonces empezar a cerrar pequeños comercios, porque no podían con la burocracia, de llevar cuentas, de llevar tal. Son estados burocráticos lo que hay hoy. Está todo al servicio de la burocracia manejada por los partidos. Por eso todo nomenclatura lo que hay hoy. Nomenclatura es que eso sí, se dividen en grupos, se pelean, tal, se insultan. Tú eres peor que yo, prácticamente lo que es política casi no existe ya. Un poco la política exterior, porque claro, la política exterior juega con otros. Pero nada, está al servicio y aquí en España, pues no solo al servicio de los partidos, sino al servicio del señor Sánchez, la política, que nadie sabe qué es lo que quiere. Dicen que es un psicópata, yo no entro ni salgo, pero
pero eso sí, tiene la obsesión de que solo él, y porque el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista, bueno, ya dejó de serlo con Zapatero, que es un poco el bullidor de todo esto, el origen de todo esto, y ahora yo no sé quién manda en España, porque yo me sospecho que tampoco es el señor Sánchez. Yo me sospecho, me extrañaría mucho, algo que no se ha preguntado, ningún partido ha preguntado, ¿a qué vino el señor Soros, que está en todas partes, a los 3 o 4 días o 5, no me acuerdo, de tomar posesión del gobierno? El señor Sánchez aquí vino a charlar con él, vino a hablar de baloncesto, no lo creo. O vino a hablar del tiempo, tampoco lo creo. Luego la ha seguido viéndose con el señor Soros cuando va a Norteamérica, por lo visto, o con el hijo. Probablemente es el que manda, que es además en Cataluña, ahora están diciendo que es Putin, puede ser, pero yo lo pondría en duda, porque allí hay una asociación, está instalada allí, que no me acuerdo cómo se llama, Open Society puede ser, no me acuerdo si, que dice que es de Soros. Eso está detrás seguramente del nacionalismo catalán, que me parece que está. Ahora han dicho que Putin. Bueno, puede ser, pero me extraña a mí que Putin, que bastante tiene, que se meta en ese fregado. Sí, para atacar a Europa. Putin no creo que sea enemigo de Europa. Se tiene que defender. Yo creo que más bien es enemigo de Estados Unidos y tampoco él tiene bastante que hacer en Rusia para meterse. Ha sido atacado en Ucrania por al querer llevar los drones o misiles allí a 50 kilómetros de Moscú, en contra de convenios. Eso está muy bien razonado, ya eso es de sobra conocido, que los medios europeos, los españoles de luego nada, ni se enteran o no quieren enterarse, que es lo peor. Yo creo que no quieren enterar. Y decir, la verdad que la guerra le empezó ahí, Estados Unidos, a través del Zelensky, que es un comediante que no, bueno, por accidente, que Estados Unidos, no vamos a hablar de la política de Estados Unidos. Veremos qué es lo que pasa en las elecciones, que pueden ser decisivas. Si gana Trump, es muy sintomático la persecución de que es objeto Trump por parte del Estado profundo, que es el que la persecución judicial por un quítame de las pajas, acusaciones, tal, no queda en nada. Bueno, yo me sospecho que no es Putin, que es dos oros o siempre se encuentra gente que le dicen, anda, monta un partido, declárate nacionalista, por ejemplo, y así te colocas, ganas dinero, etcétera, porque el señor Puigdemont yo creo que está viviendo muy bien a costa de los impuestos. En Cataluña, yo no sé si él tenía dinero o no, pero me sospecho que lo que tenga dinero está muy bien allí. Y eso porque lo ha tolerado el Estado central. Ya empezó con Rajoy, con el 155, el artículo 155 famoso, pero que no. Debió quizás ser más contundente, que en España hoy se plantee eso, que en España también hay otro problema, que yo sí quisiera llamar la atención a los trevijanistas, y es Hispanoamérica. En cierta manera, la separación, porque no fue independencia, sí, independencia, pero consecuencia de la separación, por razones que, por ejemplo, Marcelo Gullo ha explicado, lo explica muy bien. Marcelo Gullo no es el único, hay más bibliografía, que él tampoco se la inventa. Y fue una separación por el mal gobierno que había en España. Y esa separación, y eso vino luego a Cuba, también, por ejemplo, y a Puerto Rico, Norteamérica las usó. Lo que dice también Gullo, insiste que es Inglaterra primero para independizar, para colonizar económicamente los países de Hispanoamérica. Bueno, el caso es, se independiza Cuba. Empiezan aquí ya un poco antes había empezado los recolitos. Quiere decir que esa separación quizá
tiene un recorrido, ese separatismo que hay, un recorrido que viene ya de la separación de Hispanoamérica, que era una nación de ultramar y la nación de europea. Y ese separatismo, pues, quizá ha entrado también de hecho, el separatismo catalán, concretamente, ha sido influido por los capitales catalanes, que eran los que controlaban el azúcar, controlaban el tabaco, todo en Cuba. Claro, tuvieron que expatriarse y se vinieron para acá y ellos hicieron hacerse fuertes ahí. Bueno, hay otros problemas como el régimen aduanero que existía, etcétera, que no vamos a entrar ahora en ello, pero eso yo creo que es un poco se puede entender un poco como la descomposición del imperio, que Galicia quiera ser independiente, vamos, es un negocio, ¿no? Se puede entender de otra manera. Que Cataluña quiere ser independiente, es lo que hay detrás para mucha gente es el rescoldo austracista, porque Cataluña era partidaria del archiduque de Austria, Carlos, frente a Felipe V, luego que fue Felipe V de Borbón. Hubo la guerra esa civil en España, que fue una de las primeras guerras civiles importantes, que fue una guerra civil, aquello. Unos se quedaron con los austrias y con los borbones, perdieron los austriacos, porque además el archiduque de Austria fue coronado emperador de Austria, entonces no le interesaba tampoco ni a Inglaterra a nadie que fuera también, como que reprodujeron lo de Carlos V, por ejemplo, primero de España y quinto de Alemania. Bueno, la razón que fuera. Yo creo que hay algo de esto. Hay también mucho de las guerras carlistas, y esto en el País Vasco, porque el carlismo, al que mencioné antes, representaba la tradición política española. Es verdad que luego se mezcla con el rey Florentino, en fin, con otras cosas así, por la elección del monarca, porque entonces no se concebía que pudiera haber república. Se mezcla ahí, hay esas tres guerras carlistas, lamentables, que además era un poco, pero que en el fondo era que el carlismo representaba la tradición política española, que no era estatista, era, como dice Gustavo Bueno, era imperial, era el imperio. España nunca ha sido un Estado, solamente ha sido Estado. Los Borbones lo intentaron con Felipe V y compañía, pero eso lo explica muy bien el Día del Corral, por ejemplo, cuando en la Guerra de Independencia se hundió lo poco de Estado que había. Y aparecieron las juntas, apareció todo esto, y luego al final, Cánovas del Castillo, a final del siglo, Cánovas del Castillo pudo construir un Estado, pero tuvo que construirlo, no tenía más remedio, cuidado, porque la realidad fáctica es como es, no es como se quiere. Y tuvo que apoyarlo en el caciquismo, con un Estado endeble que no pudo resistir, porque un Estado bien constituido, en él no hay guerra civil. Pero era tan endeble que luego tuvo que ir a apoyar otra vez la monarquía, la dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Vino por fin la República, porque también ahí los monárquicos consiguieron desplazar a Primo de Rivera. Bueno, ahí no llegó por razones que no son al caso. Y se instala la República, en la que no había prácticamente republicanos. Eran antimonárquicos casi todos, que no es lo mismo ser antimonárquico porque estaba la gente harta de la monarquía, y entonces si no hay monarquía tiene que haber república. Y si no hay república es que tiene que haber monarquía o una dictadura. Claro, pero la dictadura ya es otra cosa. Pero un régimen relativamente libre o liberal, digamos, sin exagerar. En un régimen liberal, pues tiene que ser, en Europa tiene que ser o monarquía o república. Una república sin republicanos prácticamente. Bueno, entonces sabemos cómo acabó, porque el Estado era incapaz, el Estado
se apoderaron ahí gente increíbles, además estaba ya la Unión Soviética ahí influyendo, como en todo el mundo, la guerra civil. Ahí es Franco el que hace el Estado. Un Estado, pero no un Estado absolutista, sino un Estado, esto lo decía muy bien, explicaba muy bien García, esto, Gonzalo Pérez de la Mora, un Estado nacional que efectivamente España se puso al nivel económico y, digamos, también social, se construyó una clase media, que es la que se está machacando hoy. Bueno, ha habido una interrupción técnica. Iba diciendo que el franquismo, no, esto no es el tema ahora, el franquismo, el franquismo que construyó la clase media y que es la que se está, España se convirtió, me parece que en la, bueno, eso es muy discutible, la octava, la novena, la séptima potencia mundial, ahora ha retrocedido, desde que empezó la transición, empezó a retroceder, igual que la natalidad, es sintomático que la natalidad, que es uno de los problemas gravísimos que tiene España, como todo Occidente, pero España es el segundo país eh, que peor, que nace menos niños de Europa. Es un problema muy grave, gravísimo, porque además viene la inmigración, que en Francia quieren, hay una disputa ahora porque el gobierno quiere inmigrantes, el gobierno, el Macron este, yo no sé, debe ser un personaje al servicio de Estados Unidos o no sé de quién. No, no opera por su cuenta, no es tampoco muy hábil. Tiene unas cosas increíbles. Es más culto que Pedro Sánchez, pero es otro por el estilo. Mucho más culto sin comparación. Que Pedro Sánchez es muy culto completo. Digo por compararlo con alguien, ¿no? Bueno, decía que el franquismo construyó una clase media, el país fue eso y ahora ha retrocedido no sé cuánto, pero ha retrocedido bastante. Y supongo que con la política que está llevando a cabo, que a lo mejor es intencionada, de tipo peronista, para empobrecer al pueblo y así que todo el mundo dependa del gobierno. Esto que está haciendo. Puede ser una táctica, yo no lo sé, yo creo que más bien es estupidez, porque si se fijan ustedes, la mayor parte de la gente que tiene el servicio son estúpidos. Hay una ministra por ahí que nos quiere dejar sin energía nuclear, me parece que es ella, que es la de medio ambiente, creo que ha sido ella. Medio ambiente, energía y medio ambiente, algo así, que yo pensé que era una broma, pero resulta que no era broma, que lo decía en serio, que salió a la calle con un aparatito para comprobar que a la sombra hace menos calor que al sol. No se lo han enterado ustedes. Sí que no se ha enterado. A mí me parece una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo, ya un desprecio a la gente total, al pueblo total. O es que es idiota, o no lo sé. Que no entiendo ahí ni táctica política ni nada, únicamente, no sé. Bueno, y otras que dicen cosas increíbles, que no saben hablar, que confunden los términos, las palabras. La Carmen, como la que acaban de ser presidenta nada menos que del Consejo de Estado. Quizá pues, el mérito, el gran mérito es que descubrió que el dinero público no es de nadie. Es un gran descubrimiento. Eso ha conmovido toda la teoría económica. Todos los economistas están locos, ya no saben cómo escribir de economía después de que ella dijera eso, que el dinero público no es de nadie. Les ha desconcertado. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Eso, eso, y yo creo que la gente es eso, que la gente está harta. Volviendo a lo anterior, que el voto, insistiría en ello, que el voto que puede parecer separatista es voto desconcertado y que estos partidos que la monarquía no ha, y que votan, es un voto republicano más bien, como esos partidos dicen que son republicanos, a Pedro Sánchez, aunque él dice que está en contra de la monarquía, pero ya no se fía ya nadie de él, pues claro, el voto va descendiendo, se pasa al y es un partido nacionalista más, independentista, porque está a favor de Marruecos, en contra de España, pensará ahí en una alianza, no lo sé, está a favor de los separatismos, o por lo menos eso hace, todo por 7 votos, es increíble que y yo no sé,
vamos, no, puede haber casos parecidos, pero yo lo desconozco y he leído alguna cosa y se desconoce un caso en que por 7 votos un señor esté dispuesto a destruir una nación. Es un caso único, sin que ninguna institución reaccione, mandándole a su casa o a otro sitio que es quizá donde debía estar, porque además debe haber ahí cosas de, de enriquecimiento ilícito y cosas por el estilo. Bueno, no dejemos eso, que no es el tema. Bueno, pues no, y para yo querría eso decir que, que la situación de España pues es lamentable, peor que la de Francia, que la de Francia está muy mal, Alemania está muy mal, y además ahora con lo de que se han cortado el gas y todo esto está peor. Y en Italia parece que la Meloni es un poco más sensato, más independiente, no lo sé, y hace alguna cosa, pero sigue vinculada a la Unión Europea, que la Unión Europea, que conste que no soy antieuropeísta ni mucho menos, pero sí contra la Unión Soviética Europea. Porque esto es lo que hay. Eso sí, pacíficamente, no matan a nadie, no fusilan a nadie, que se sepa, no mandan a nadie al Gulag o al Laodai, como en China, porque en Siberia está muy lejos también, es imposible, pero sí están machacando a toda la gente emprendedora, el que quiere emprender algo, están controlando todo, es un control total, se controla las cosas estúpidas, que es absurdo, es que los agricultores. Los agricultores, es que antes pues utilizaban algunos venenos que eran, bueno, puede haber otros mejores, pero para matar por zarzas, matar alimañas, bueno, pues ya no se puede, están más protegidos ya los animales que las personas en España. Es una cosa increíble lo de España, ¿no? A diferencia de otros países, en otros países, en Francia, se puede discutir todo lo que se quiera, la desastrosa política de Macron, o de los contrarios, o del Frente Nacional, o de lo que sea. Pero aquí no, es que ya, es que no, y no hay institución. Hasta la Iglesia se ha plegado al señor Sánchez, o al Estado, no sé. Yo la situación de España no la entiendo, porque me parece ya que es fuera de todo análisis, de todo. Yo he intentado decir algo, lo que me parece, pero yo creo que está ya fuera de sentido común. Que ya no, el sentido común ya no puede explicar lo que pasa en España, porque es todo un despropósito. El mismo Sánchez, pues, para mantenerse en el poder, si fuera más sensato, pues, pero no, parece que no, no sé si es lo que está manipulado por alguien que le dice que comete insensateces, o que es tonto, completamente, que hay un auge de la estupidez, eso es muy importante. Yo estoy escrito también un artículo que lo han traducido también en Norteamérica, la revista de Norteamérica, no me acuerdo cómo se llama, el gobierno de los estúpidos o algo así. La estupidez está creciendo. Las universidades hoy, las norteamericanas es un ejemplo, pero no tenemos que ir muy lejos, las nuestras, fabrican estúpidos. Parece que es intencionado con los planes de estudios, etcétera, todo eso. Fabrican estúpidos que, claro, es gente muy manipulable. El estúpido es más manipulable que el otro. Yo no sé si es intencionadamente, si es porque a veces hay alguna reforma que es mala, se pueden hacer, bueno, pero que ha salido mal, pero no es con mala intención. Pero yo ya es lo de la tercera vez. Cuando alguien se está hablando y alguien le pisa a uno una vez, bueno, pues nada, no te preocupes. La segunda enseguida, pero la tercera ya no. La tercera es que hay una intención. Y yo creo que ya es una intención. Cada gobierno aquí ha manipulado la ley de educación, de todos los que ha habido en la transición. Yo creo que todos han hecho su ley de educación. Ya la última es de locos. Premiada además, nada menos, la autora y con la embajada en el Vaticano, porque se iba a jubilar, por lo visto no acabó de jubilarse, y entonces el doctor Sánchez, que es muy generoso con lo ajeno, pues la nombró embajadora del Vaticano, nada menos, que el Vaticano también anda como anda.
Estamos en un mundo también muy confuso, hay que tenerlo en cuenta. Está muy confuso todo. Las iglesias, ni siquiera las iglesias funcionan, no son lo que eran. Se podrá ser ateo, se podrá ser lo que sea, pero es igual. Pero una cosa es que funcione normal y otra no funciona. No funciona nada, es un cambio de época, indudablemente, pero ese cambio de época, ¿qué va a ser? Que Europa, como se dice por ahí, se hunda en la estupidez, en la miseria, todo eso. Ha parecido un libro muy interesante, que no es un hombre que proviene de la izquierda, además. En Francia, Emmanuel Todd, no me acuerdo de cómo se llama, Emmanuel Todd, dos T's, T-O-D, que espero que lo traduzcan pronto alguien, no me acuerdo cómo se llama, algo, La decadencia de Occidente. Y que dice esto, que es que Europa, que mandan los tontos, o si no, y eso es. Y hay mucha literatura sobre la tontería, de cómo los tontos se han apoderado del poder, quizá por la inercia de los partidos políticos, porque claro, todo partido político pues tiene aquí los haces, la ley de la ley de los encailosamientos de las oligarquías de Pareto, que llega un momento en que se consolidan, se bunkerizan, se quedan ahí, se separan completamente ya el pueblo, pierde el sentido de la realidad, porque yo quiero aquí el gobierno, los gobiernos y los partidos de los gobiernos, el PP empezando por el PP, no, no solo el PSOE que ya no existe, que es el machismo, lo ha liquidado, y, todos los partidos, es que ya es el- la, la estupidez completa, el separarse del pueblo, separarse completamente del pueblo, al que se toma como tonto, sí, lo que sí han hecho, que es muy sintomático, y muy sintomático de esto, es que las democracias, hoy otro artículo que he publicado yo, hablo de la democracia sexual, neocracia, tomado el título de un título de un libro alemán, que trata del tema también. Democracia sexual, aquí todo es sexo, con el sexo se resuelve todo, que es una manera, esto, el que recomendaba el libro, en los que tengan interés en Antonio, el pensamiento de Antonio Trevijano, que lean el librito que ha influido mucho en él, aunque su libro clave, quisiera decir de paso, es uno que es ateísmo estético. ¿Cómo es? Ateísmo estético, sí, lo tengo por aquí. Es ateísmo estético, ¿no? Parece. No, no, que lo confundo. Que hay otro que es ateísmo político y me confundo siempre. Ese que yo se lo dije, mira, quiero que tus ideas clave están ahí. Estuvimos hablando y la otra vez que le vi, lo primero que me dijo, bueno, tenía razón, he estado dándole vueltas y las ideas clave mías, creo, uno nunca puede hablar uno de sí mismo, porque uno cree una cosa y a lo mejor no es así, no es lo mismo. Pero dijo, y creo que tiene razón. Es el libro clave, ateísmo estético. Eh, bueno, pues le recomendaría el libro este perdón, es que se me olvidan ya muchos títulos, muchos nombres, de Le Conte Lelis, no, el de Le Contran, Le Contran, ahí, ¿cómo se llama este? El autor este francés, amigo de Montaigne, hombre. Mm, Le Contran, de la... Perdón, perdón, un momento que lo busco. Usted se arregla. A ver, no, es que lo cito yo mucho y estoy buscando. Pues Antonio también, yo apreciaba mucho un libro que le recomiendo, como decía antes, que es el de Etienne de la Boétie, y que en el famoso y actualísimo discurso sobre la servidumbre voluntaria al contra uno, está publicado en la editorial Trota.
es que dice eso, que la tesis de él es casi fundamental, es eso, que en los gobiernos absolutos o absolutistas que quieren, que fomentan la libertad sexual para que les dejen en paz, porque además los más peligrosos, los más revolucionarios, es la gente joven. Y a la gente joven se le entretiene con eso. Lo decía el Marqués de Sade. El Marqués de Sade decía, literalmente, creo que era más o menos, decía, las cabezas ocupadas en libertinajes no maquinan revoluciones. Y eso es así, y es todo lo que vemos en la información, televisión, tanto, chismes de amorosos, líos amorosos, de que uno se separa, el otro no sé qué, tal, y no digamos ya la propaganda que se hace en la educación, querer pervertir a los niños, con la ley está ya pecelada, que la señora que me refería antes, ya es la perversión de los niños, como si estuvieran los niños de 5 años o de 6 o de 7 o de 8, estuvieran asesinados con el sexo o con ser trans o algo así. Que puede ser algún anormalito que puede haber desgraciadamente, pero como siempre hay, pero vamos, tampoco creo que en ese aspecto haya mucho. No, no lo sé, pero hay que, por cierto, además, propone esa ley aberrante, suprimir la educación especial justamente para niños retrasados o incapaces o eso, que venía dando buen resultado, que daba buen resultado, pues un capaz pues necesita un profesor que sepa tratarle, no, no cualquiera tampoco, sino alguien que esté un poco preparado para tratar a esos pobres niños y bueno, como ahora además, supongo que lo implantarán pronto, una ley que han aprobado en Norteamérica, aquí, Pedro Sánchez la copiará enseguida, que ya está en algún estado de Norteamérica, no sé, en California, algo por el estilo, que un niño que sea nacido, si por lo menos lo estaban discutiendo hace poco esa ley, aunque haya nacido, si se ve que es un normal o anormal o algo por el estilo, se le pueda matar. O al nacido, eso sí ya existe como ley, si se ve que nace mal, se le puede dejar morir de hambre. Pues a lo mejor aprueban una ley así. No sé, que nos ocupe y que además reponga la población, que la población española, pues la repongan los marroquíes, si fueron los marroquíes menos mal, que a fin de cuentas pues son rifeños la mayor parte, etcétera. Pero no sé, no sé, es que lo de España, francamente, es que no sé cómo calificarlo. Es que parece un país de locos, que a lo mejor es verdad, estamos todos locos, yo el primero, no lo sé. Es una cosa aberrante. Y lo único, pues eso, que animar, a ver si con esta, hacer que la gente conozca el pensamiento de Antonio, que se difunda, que ya se está haciendo con ediciones de libros y propaganda, pero no sé, hablarlos, que él tiene muchos, yo sé que tiene, conozco muchos seguidores, entusiastas. Hay que hacer propaganda como se está haciendo con estos actos, propaganda él para difundir su pensamiento. A ver si la gente, pues, si es verdad que los españoles nos hemos vuelto todos estúpidos, pues saca algo en limpio y acaba con todo esto que hay ahí, que es- yo insisto en que no sé realmente cómo calificarlo, porque ya no es... Marx hablaba del despotismo oriental, pero esto ya no es el despotismo oriental, es el despotismo, si acaso, de los estúpidos, porque el despotismo oriental no quiere decir que el déspota oriental fuera estúpido. Esto es una cosa ya fuera de lo normal. Perdonen, pero me irrita hablar de estas cosas, de este tema, y prefería hablar decir que hubiera preferido decir además que Antonio, con la amistad que teníamos, que se había equivocado, que el país iba muy bien, que etcétera, que la monarquía era la solución y todo, de verdad, honradamente lo preferiría en vez de lo que hay. A pesar y Antonio seguro que también, si la cosa fuera, pero es que lo que hay es que ya no se sabe ni cómo nombrar, es una cosa increíble. Muchas gracias a todos, un saludo. Muy cordial.